Hola, les cuento que en un libro de mitología griega muy famoso que se llama La Odisea, nos cuenta de la historia de una mujer que se llamaba Penélope, la cual era la esposa de un guerrero llamado Ulises. Y en esta historia nos cuenta cómo él se fue a la guerra y ella no supo nada de él por muchos años. De hecho, eran 20 años los que pasaron. ¿Ustedes creen? Y Penélope era una mujer muy hermosa. Y había muchos hombres enamorados de ella. Y ellos trataban de convencerla de que Ulises ya se había muerto en la guerra. Y la presionaban a escoger un marido nuevo de los que estaban entre ellos. Ella entonces les contestaba que ella daría su decisión después de terminar un tejido en la cual ella estaba trabajando. Pero lo que no sabían estos hombres es que ella cada noche iba y deshacía todo el trabajo que hacía durante el día para nunca terminar con ese trabajo. Cuando por fin la descubrieron, estos hombres la obligaron a tomar una decisión. Entonces ella se vio obligada a decirles que el que pudiera doblar el arco de Ulises sería su nuevo esposo. Entonces muchos de ellos intentaron hacerlo, pero nadie podía. Pero de repente llegó un hombre disfrazado de limosnero, el cual él sí pudo hacer lo que se había propuesto. ¿Y qué creen? Era nada más ni nada menos que el mismo Ulises. Entonces, él mató a todos los que trataban de hacer infiel a su amada esposa Penélope. En fin, este relato de la Odisea nos podría ilustrar lo que sería la misma situación del cristiano. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en el caso del mismo cristiano, Cristo mismo nos ha prometido regresar victorioso a este mundo. Mientras tanto que eso pasa, vemos que hay muchos y muchas cosas en este mundo que tratan de disuadir a los cristianos y hacerlo ver como que si fuera una esperanza falsa. Pero todos los cristianos que perseveramos podremos gozar de la fiesta de victoria cuando Cristo venga por segunda vez. La iglesia verdadera espera el retorno victorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro mismo Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos el día ni la hora en que regresará gloriosamente nuestro Señor Jesucristo, su promesa de que un día volverá y que todos los redimidos tendremos un hogar con Él es lo que nos sostiene. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 nos ayudarán a visualizar el cumplimiento de esas promesas a través de los ojos del apóstol Juan, quien escribió este libro. Haré pues una oración primero para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, por estos momentos en los que nos permites de volver a estudiar tu santa palabra, Padre, y ver otro estudio más sobre el perfil de la victoria de la iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender estos pasajes, Padre, y a saber aplicarlos a nuestra vida diaria, Padre, y crecer en convicciones, Padre, y estar firmes en lo que dice tu santa palabra y en tus promesas, Padre. También te ruego, Padre, que si hay alguien, Padre, que escuche este mensaje, Padre, y aún no te conoce, Padre, que tú muevas su corazón, Padre, a tomar la mejor decisión de su vida, Padre, para aceptarte como único y suficiente Salvador de su vida, Padre. Todo eso te lo ruego, Padre, con el perdón de mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto previamente otros estudios que nos ayudan a formar el perfil de la victoria de la iglesia. Y todos estos estudios han sido en el libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis empezó con las cartas a las 7 iglesias en Asia Menor, para darles un consuelo de la persecución que vivían. Pero luego el resto del libro está escrito en base a lo que Juan experimentó, como visiones y escenas con una terminología simbólica para aquellos cristianos que sufrían bajo la persecución del emperador Dominiciano. Pero también fue escrita para los cristianos que vendrían muchos años después, hasta el día de hoy. Y para entender las promesas después de la venida del Señor Jesucristo, tal vez sería conveniente que leyeran lo que se escribió allá en Apocalipsis, en el capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el capítulo 20, versículo 15, que hablan sobre el triunfo final de Jesucristo al derrotar
a sus enemigos y también el juicio final de los inconversos. Después de esos eventos vendría el estado permanente de los que sí son creyentes y el cumplimiento de la promesa de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, veamos la promesa del hogar de los redimidos que se encuentra en Apocalipsis 21, de los versículos del 1 al 4, que dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quizá para poner este pasaje en contexto histórico y hacer un poquito más sentido de estas palabras, veamos que cuando se escribió esta visión por el apóstol Juan, había pasado poco tiempo que Jerusalén había sido destruida por el emperador Tito. En ese momento los judíos quizá estaban en un estado de tristeza y agobiados, y estaban siendo perseguidos, y más aún ya no tenían un templo para adorar a Dios. Entonces quizá estos versículos nos dan un contraste total de todo eso. Ahora será una nueva Jerusalén, y vemos ahí en el versículo 1 que ya no habrá mar. ¿Por qué dirá eso? Este es un simbolismo importante. Y si les dijera que ese simbolismo se usó para demostrar que el mar es algo que separa al hombre de Dios, ¿qué nos dirá ese pasaje pues de la relación nueva entre Dios y su pueblo? Según todo este pasaje está claro que ya no habrá una separación entre Dios y su pueblo. Será una ciudad nueva, limpia, preparada como una novia, que todavía es virgen y por tanto será santa y sin pecado. En este lugar o hogar nuevo solo podrán morar los que son redimidos y han sido lavados con la sangre del Cordero, los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador al arrepentirse y creer en Él. Dice aquí que Dios estará en medio de su pueblo redimido, así como lo estaba con los israelitas allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en su peregrinación por el desierto. Y esta vez estará la presencia de Dios por una eternidad. No se irá de en medio de ellos ni un solo momento, y será un compañerismo perfecto. Y según el versículo 4 que vemos aquí, ¿qué cosas dejarán de existir en esta tierra nueva? ¿Qué ven ahí en ese versículo? Según este versículo podremos ver que todas aquellas cosas que son trágicas, problemáticas, que son sufrimientos, dolores, muerte, llanto, clamor, dolor, y todas aquellas cosas que nos hacen sentir mal serán eliminadas por completo. En ese reino nuevo que Dios nos promete no existirá ni habrá ninguna cosa que nos hará sufrir en ninguna manera. En verdad es una promesa muy, muy alentadora y en lo que está nuestra esperanza como cristianos. Esta visión es para alentar a los cristianos. Por dolorosa que sea la situación en que uno se encuentra, por su fidelidad al Señor, vendrá el tiempo de la felicidad perfecta. Ok, pero aparte de tener esa esperanza puesta en ese hogar nuevo donde viviremos los redimidos, también tenemos una esperanza firmemente en la promesa de que Cristo va a venir otra vez. Ahora, veamos esta promesa de la segunda venida de Cristo a la luz del capítulo 22 de Apocalipsis en los versículos 6 y 7, que dice: Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
En este pasaje hermoso, nuevamente nos confirma la promesa de la venida de Jesucristo. Y aquí en estos dos versículos podemos ver tres personajes. ¿Cuáles son estos tres personajes que se ven aquí en estos versículos? Bueno, en primer lugar, vemos que habla aquí sobre un mensajero, lo cual es uno de los ángeles. Y el ángel le revela a Juan lo que debía escribir y la advertencia sobre las cosas que estarán por suceder. Pero luego, en segundo lugar, vemos que las palabras son dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando dice: he aquí, vengo pronto. Pero vamos a ponernos a pensar poquito y ver por qué el Señor dijo: vendré pronto, si esas palabras las dijo ya hace casi 2000 años y ni siquiera aún hasta este día ha llegado. Es una pregunta muy interesante de hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué piensas tú y por qué las habrá dicho así? Quizás sea muy difícil de contestar a esa pregunta, pero sí les diré que algunos comentaristas dicen que la palabra pronto aquí quiere decir, o se podría traducir como de repente. Entonces lo podríamos decir como: he aquí, vengo de repente. Y quizá eso confirme lo que el apóstol Pedro escribió allá en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí nos recuerda que Dios no mide el tiempo de la misma manera que nosotros los humanos la medimos. Y nuestra visión como humanos es muy corta comparada a la visión eterna que tiene nuestro Dios todopoderoso, quien tiene control de todo a su manera. Y si leyeran lo que dice allá en Gálatas capítulo 4:4, según ese versículo podremos aprender que Dios tiene un horario muy establecido para cumplir sus promesas. Y de esa manera debemos de estar firmes en saber que la promesa sí se cumplirá. Y es seguro de que Él regresará. Y por eso tiene sentido la siguiente promesa que vemos aquí en el versículo 7, que sigue y son dichas por nuestro tercer personaje aquí en este pasaje, quien fue el apóstol Juan. Y dice Juan: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces aquí en este versículo 7 podremos ver dos promesas. ¿Sí las notaron? Primero, que el Señor vendrá de repente. Y la segunda promesa es que seremos bienaventurados si guardamos las palabras de este libro. ¿Y qué significa esto para nosotros de guardar las palabras de este libro? Esto significa o nos invita a nosotros a vivir una vida que siempre está bajo la voluntad del Señor. Quiere decir que tú y yo, que ya conocemos de Cristo y que sabemos que vendrá por segunda vez, vivamos un estilo de vida que demuestre esto con nuestra fe puesta en nuestro Señor. No una vida de pecado, sino de arrepentimiento y de fe. Y a cambio, dice la promesa, que seremos bienaventurados al estar listos a cada momento de nuestra vida, porque seguramente el Señor vendrá pronto cuando uno menos lo piense. Y ahora, para finalizar, ¿cuál será el mensaje final de este libro de Apocalipsis para su iglesia o para nosotros mismos que somos redimidos? Veamos lo que dice Apocalipsis en sus últimas palabras de este libro, en el capítulo 22 de los versículos del 17 al 21, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok,
Veamos que el inicio de este mensaje final es una invitación a toda persona. Si la vuelves a leer con cuidado, ¿a quién se escribe y qué entiendes sobre esa invitación? Bueno, ya que la volviste a leer, te diré que en primer lugar es una invitación abierta a todos los inconversos, o es decir, a los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y esa invitación es para que ellos vengan y lo acepten y reciban todo lo que Él tiene que ofrecer. Pero no termina ahí. En este versículo se le dirige a alguien más. ¿A quién más se le dirige esa invitación? Dice allí que el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga también ven. O sea, en otras palabras, esa persona que oye y también vuelve a decir ven es alguien que le dé esa invitación al inconverso. Entonces esto se refiere al creyente que ya ha escuchado el mensaje para que también lo vaya y lo repita. Esto quiere decir que todo cristiano debe ser misionero donde esté. Es importante que los creyentes extiendan esa invitación de Jesucristo a todos los no creyentes, porque sabemos que Jesucristo ya viene pronto. Y es urgente que seamos esos voceros de su invitación a toda persona en todo lugar. Claro, si ellos aceptan o no, pues esa ya es decisión propia e individual de cada uno de ellos, y ellos son responsables de esa decisión. Pero nosotros como creyentes, nuestra responsabilidad es anunciar a Cristo. Pero luego en los versículos 18 y 19 vemos una advertencia. ¿Qué pasará a la persona que añada algo o quite algo de las palabras de esta profecía? Aquí vemos que el mensaje del libro no debe ser estorbado ni torcido en ninguna manera. Y eso mismo lo vemos en lo que escribió el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 1, 8 y 9. Hacer esto, según este pasaje, es recibir un castigo severo. Y no es solo recibir las plagas que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis, pero aún peor es ser quitado del libro de la vida y de la santa ciudad. Esto es una promesa de ser excluido de la salvación, y se refiere a aquellas personas que nunca han tenido una verdadera salvación. Esas personas ya no tendrán ningún tipo de esperanza. Pero ahora, viendo las últimas palabras de este pasaje en el versículo 20 y 21, vemos que Jesucristo vuelve a confirmar su promesa. ¿Cuáles eran sus palabras? Dice Jesús: ciertamente vengo en breve, que nos vuelve a confirmar su venida. Y luego vemos aquí la respuesta a esa afirmación. ¿Cuál es? La respuesta es amén, sí, ven Señor. Finalmente vemos que Juan termina pidiendo que la gracia de Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Y aquí en estas palabras podemos ver el deseo de su corazón para todos aquellos cristianos que sufrían en ese entonces, porque él ya no los podía consolar personalmente, pues él estaba destierrado allá en una isla, donde vio todas esas visiones para escribir este libro. Y de esa misma manera se aplica ese mensaje a nosotros cristianos el día de hoy, pues tenemos esa misma esperanza. Y aunque Jesucristo no llegó de inmediato, así como aquellos cristianos pensaron que llegaría, yo creo luego de haber escuchado esas palabras, la iglesia siguió estando en pie y marchando por muchos siglos hasta el día de hoy, ganando muchas nuevas personas para Cristo y esperando su venida prometida. Y estamos en pie luchando contra el pecado y el maligno, y quizá persecuciones por personas que nos rodean. Luchamos como iglesia, como familia o como individuos en Cristo, pero sabemos que no es una lucha incierta, sino que ya fue ganada en la cruz y en la tumba vacía. Es una victoria gloriosa para el Señor. Y su plan va adelante conforme a su voluntad. Y cuando Él regrese, esa victoria será manifestada plenamente. Todo creyente debe tener la misma seguridad que Juan tuvo en ese entonces, de que Jesucristo vuelve y viviremos por siempre con Él
allá en un lugar muy hermoso y especial que es imposible describirlo. Así sea. Amén. Estemos pues bien firmes y preparados en estas verdades. Entonces les pregunto, ¿qué contestarían a las siguientes preguntas? ¿Qué problemas existen en el mundo actualmente que ya no existirán cuando Cristo venga? ¿Qué problema o inquietud tienes tú ahorita que ya no tendrás cuando regrese Jesucristo? Y si alguien se acercara a ti el día de hoy y te dijere que en sus creencias le fueron reveladas otras profecías de Jesucristo que fueron recibidas o escritas después que se escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué les dirías? Y solo me queda preguntarte, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Te invito para que tú mismo hagas esa decisión el día de hoy. Él murió por nuestros pecados y Él es el único que puede limpiarnos de ese mal para que podamos ser salvos. ¿Crees esto? Recuerda que en Él tenemos toda la victoria y ya viene pronto. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy porque nos permitiste, Padre, estudiar estos hermosos pasajes, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber reflejar en estos pasajes, Padre, y aplicarlos a nuestra vida diaria, Padre. Y estar firmes en nuestras creencias y convicciones, Padre, y sobre todo en estas promesas que nos has dado a través de estos pasajes, Padre. Y que podamos demostrar esto con nuestra vida todos los días hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia, Padre. Y Padre, si hay alguien ahorita que está por tomar esta decisión de aceptarte como único y suficiente Salvador, Padre, te ruego que tú toques su corazón, Padre. O si hay alguien que ya ha hecho esta decisión, Padre, que tú lo bendigas grandemente, Padre. Y Padre, que nos ayudes a nosotros como iglesia a poder extender la mano, Padre, y ayudar en su crecimiento espiritual, Padre. Te ruego pues, Padre, que bendigas grandemente a cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre, y que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente cada día más y más, Padre. Te ruego pues, Padre, por el perdón de nuestros pecados y por tu protección. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho una decisión por Cristo, por favor comunícate con nosotros por estos medios. Nos gustaría orar por ti y ayudarte en esta etapa nueva en Cristo de crecimiento espiritual. Dios los bendiga mucho.